Bueno, buenos días a todos, con los que estoy por primera vez. Primero quisiera dar las gracias al Grupo ASTI, no solo por tenerme aquí, sino por todo el trabajo que está haciendo con las niñas a lo largo de muchas provincias españolas. Yo creo que es algo que hay que reconocer y la oportunidad a todas vosotras que os está dando es enorme. Como ha dicho, soy pucelana, he dicho antes que a mí me encanta venir a eventos en Valladolid. Hoy estoy un poco nerviosa, deciros, no solo porque estéis todos vosotros, sino porque tengo a mi familia detrás, a mi marido y a mis hijos. Con lo cual, el público hoy va a ser realmente exigente y a la hora de la comida va a ser complicado esto, ¿vale? Voy a hablaros de inteligencia artificial. Y voy a hablaros de inteligencia artificial en tres aspectos. Os voy a contar un poco la inteligencia artificial desde el punto de vista técnico, no voy a entrar en mucha profundidad. Tampoco soy una experta técnica en inteligencia artificial, pero un poco sí los conceptos de inteligencia artificial básica. Os voy a contar el impacto que la inteligencia artificial está teniendo a nivel sociopolítico, económico y a nivel de la sociedad. ¿Y por qué os quiero hablar de inteligencia artificial y he cogido este tema? A ver, la inteligencia artificial es algo que ahora mismo ya en nuestro día a día estamos viviendo, aunque no seamos conscientes de ello. Es decir, ¿cuántos tenéis Spotify? Todas. Cuando Spotify os dice, esta es la lista sugerida esta semana, eso es inteligencia artificial. ¿Cuántos tenéis Movistar Plus o Netflix? Todos. Cuando Movistar Plus o Netflix dice, estas son mis sugerencias, eso es inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial es algo que sin darnos cuenta está entrando en nuestra vida en el día a día. Y eso hace que la inteligencia artificial se vaya a convertir, o se considere que se va a convertir en lo que se llama una tecnología de propósito general. Hasta ahora solo se considera que ha habido tres tecnologías de propósito general. La máquina de vapor, la electricidad y la tecnología de informática o la tecnología de comunicación. Una tecnología, para que se considere de propósito general, tiene que ocurrir varias cosas. La primera es que no afecte solo a una industria, sino que sea una tecnología transversal que afecte a varias industrias. Y segundo, que afecte a los modelos sociales y económicos. Entonces, se considera que la tecnología que va a hacer eso a continuación es la inteligencia artificial. Y por eso la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo tan relevante y de lo que todo el mundo habla y aparece en la prensa y en los periódicos, etc. Pero la inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial se definió como concepto a mediados de los años 50 y es algo que llevan 60 años investigándose en universidades y laboratorios. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que de repente el concepto de inteligencia artificial en el que lleva muchísima gente investigando durante los últimos años, ahora de repente sea un boom, oigamos de hablar en ello a todas horas, se integre en productos que consumimos como Spotify o Netflix? ¿Qué ha ocurrido? Han ocurrido tres cosas. La primera de ellas ha ocurrido en el ámbito académico y es que en los últimos 10 años han aparecido lo que se llaman las redes neuronales y los algoritmos de deep learning. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pensar en un ordenador. Un ordenador es como si nuestro cerebro lo aplanaran, lo pusieran en una capa y las neuronas estuvieran en esa tableta y solo se pudieran conectar con las posibilidades que les da estar en una única lámina. Imaginaros ahora que en vez de una lámina tengo cientos de láminas, todas ellas con neuronas. La forma en la que se van a conectar son mucho mayores y la posibilidad de hacer cosas va a ser muchísimo mayor. Esas son las redes neuronales, redes que se parecen, ordenadores, arquitecturas de ordenadores, que se parecen mucho más a cómo funciona un cerebro, a que cómo funcionaban los sistemas informáticos tradicionales. En el momento en que tenemos ese tipo de redes, las formas en las que podemos enseñarles es distinta. Hasta ahora, como enseñábamos a un ordenador, principalmente era por lógica. Si yo quería reconocer, por ejemplo, la foto de un gato, lo que le decía al ordenador es, si te enseñan una foto donde hay un círculo y dos triangulitos, eso es un gato. Obviamente, mi capacidad de definir cosas es limitada y la tasa de fallo que podía tener un ordenador averiguando qué era la foto de un gato o no, era alta. Bueno, pues con las redes neuronales, de repente lo que nos encontramos es que podemos enseñar a los ordenadores de una forma distinta y que en vez de decirle, si ocurre esto, esto es el resultado, lo que le decimos es, mira, yo te voy a enseñar millones de fotos
y simplemente te las voy a etiquetar y te voy a decir, esto es un gato, esto no es un gato. Y tú solo vas a ver qué tienen de común todas las fotos de gato. Probablemente el ordenador haya cosas como un círculo y 2 triangulitos, que son las cosas que nosotros vemos, que identifique. Pero probablemente habrá patrones que nosotros no seamos capaces de definir y que permiten identificar un gato. Esa es la forma en la que están aprendiendo ahora los ordenadores. Mediante la ingesta, el darles mucha información que ellos son capaces de analizar y encontrar patrones comunes. Eso es la primera cosa que ha ocurrido y ha ocurrido en los laboratorios, o en las universidades o en los ámbitos de investigación. La siguiente cosa que ha ocurrido en el mundo real, y es que ha aparecido algo que se llama el cloud computing. Y el cloud computing no es nada más que, si yo antes quería tener un ordenador de estos espectaculares que se parecen a un cerebro, me lo tenía que comprar. Con lo cual tenía que hacer una inversión, tenía que tener el dinero, tenía que esperar a que me lo suministraran, etc. Si yo era una empresa que tenía una idea como Spotify, probablemente no tuviera el dinero para comprarme ese ordenador, con lo cual mi capacidad de hacer determinadas cosas estarían limitadas. El cloud computing lo que permite es que determinadas empresas, en vez de venderme eso para que yo lo compre y lo tenga físicamente en mi empresa, lo que hace es me lo alquila a cómodos plazos y por el periodo que yo quiera. Con lo cual, cualquier empresa de repente puede tener una red neuronal, porque va a uno de los suministradores mundiales, le paga la cuota mensual y tiene derecho a ese servicio. Con lo cual, lo que estamos haciendo con eso es que automáticamente algo que solo estaba en los laboratorios y en las universidades, lo ponemos a disposición de cualquiera que tenga capacidad de acceder a esas empresas cloud y pagarles la cuota mensual, que, por cierto, no suele ser muy cara. Y el tercer aspecto que ha pasado es que hemos dicho, ¿cómo aprenden ahora los ordenadores? Yo les doy datos. Para enseñar que distinga la foto de un gato, le enseño muchas fotos. ¿Qué ha ocurrido últimamente con los datos? Que el volumen de datos que estamos generando a nivel mundial es muy superior al que se había generado en toda la historia. Todos nosotros generamos datos. Con nuestras cuentas de Facebook, de Instagram, cuando nos conectamos al Movistar, cuando nos conectamos al Spotify, el volumen de datos es enorme. Y además ese volumen de datos, que antes probablemente se eliminaría porque no tendríamos dónde almacenarlo y además sería carísimo, ahora lo que ocurre es que con la nube es muy barato almacenarlo. Con lo cual me lo quedo por si puedo hacer algo con ello. Eso que ha hecho que la inteligencia artificial, que era algo que, como decíamos, estaba en los laboratorios y en los ámbitos académicos, de repente ha pasado al mundo real. Es como cuando se inventó la electricidad. La electricidad se inventó y de repente, ¿qué ocurre? Se inventan los ascensores. Puede hacer un rascacielos. La electricidad llega a las fábricas. La electricidad llega a nuestras casas. La forma en la que nos entretenemos es distinta. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial. Es como si la electricidad de repente hubiera pasado de donde se inventó al mundo real. Os he hablado de cómo aprenden los ordenadores y os he dicho, oye, los ordenadores aprenden ahora principalmente porque les damos datos, sacan patrones y aprenden con eso. Y eso es el 95% de cómo está ocurriendo el aprendizaje ahora de inteligencia artificial. Y eso está dando cosas, bueno, no lo veis ahí, que se ve un poco mal, pero, por ejemplo, el reconocimiento biométrico. En la India, el acceso a la seguridad social se ha hecho global mediante reconocimiento del iris de los indios. Eso es inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial en base a dar muestras, dar datos a los sistemas para que sean capaces de reconocer. Pero hay otras dos formas de enseñar a los ordenadores. Y una es cómo enseñamos a un perro. ¿Quién tiene perro por aquí? ¿Cómo le enseñáis? Premio. ¿Vale? Mediante técnicas de refuerzo, tú haces una cosa y si funciona, le das un premio. Bueno, pues eso es ahora el 5% restante de cómo enseñamos a los ordenadores, a los sistemas informáticos. Les enseñamos mediante técnicas de refuerzo que nos permiten simular cosas y hacerlas muchas veces hasta que aprende. Eso es, por ejemplo, lo que se usa en los videojuegos. O, por ejemplo, lo que se empezó a usar para enseñar a los coches a ser autónomos y conducir ellos solos. Pero eso está muy limitado porque son entornos donde tú estás haciendo simulaciones porque puedes probar mucho. Imaginaros un robot que tiene que aprender a operarnos. No le vas a decir, prueba muchas veces, si fallas lo siento y si va bien te doy un premio. ¿Vale? Lo que no hemos sido capaces todavía es de enseñar a un ordenador a que aprenda como aprende un humano,
¿Cómo aprende un bebé a hablar? Simplemente por contexto, por lo que oye, porque oye a sus padres, porque oye el entorno. Ese aprendizaje, digamos, natural, todavía no hemos sido capaz de dárselos a los sistemas informáticos o a la inteligencia artificial. Y eso es lo que hace que ahora mismo lo que estemos hablando es de la inteligencia artificial especializada. Es decir, la inteligencia artificial funciona muy bien cuando vamos a resolver un problema concreto. Queremos identificar a una persona por su iris, quiero identificar la foto de un gato o quiero entender cuándo esta pieza de un motor va a romperse. Eso funciona muy bien y probablemente sean capaces de hacerlo las máquinas, en muchos casos mejor que nosotros, porque su capacidad de computación es mucho más alta y su capacidad de absorber datos mucho más alta de la que cualquiera de nosotros podríamos hacer. Pero lo que no tiene la inteligencia artificial ahora mismo es ser una inteligencia general. Es decir, ser capaz de resolver distintos problemas en contextos diferentes. Yo puedo enseñar a un ordenador a jugar al ajedrez, pero no voy a poderle enseñar a jugar al ajedrez, al póker, al parchís. Son conocimientos distintos y él no va a aprender automáticamente a jugar los distintos juegos. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que todo esto que estamos diciendo, que de repente los ordenadores pueden hacer porque tenemos muchos datos, porque además es muy barato, porque además aprenden muy rápido, lo que está generando es una enorme oportunidad económica. Para que os hagáis una idea, hay un informe de una empresa que se llama Pricewaterhouse que dice que el Producto Interior Bruto que se va a generar a nivel mundial asociado a la inteligencia artificial en las próximas 2 décadas es de 18 trillones de dólares. Para que os hagáis una idea, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos es 25 trillones de dólares, el de China 15. Es decir, estamos diciendo que la inteligencia artificial va a generar un Producto Interior Bruto superior al que hace China, que es la segunda economía a nivel mundial. ¿Cómo se reparte eso? El informe lo que está diciendo, lo que dice es que el 50% de ese Producto Interior Bruto se lo van a quedar en China, el 25% en Estados Unidos y el otro 25% se va a dividir a nivel de otros países, Francia, Canadá, etc. ¿Por qué los chinos o por qué China va a ser capaz de generar la mitad del Producto Interior Bruto asociado a la inteligencia artificial? La primera razón es porque políticamente el gobierno chino ha decidido que esto es una prioridad para ellos y han hecho un plan para que en el año 2030 convertirse en la mayor potencia a nivel mundial de inteligencia artificial. Y como sabemos, China no es precisamente un régimen democrático, con lo cual cualquier directriz que ponen se ejecuta. ¿Qué está ocurriendo con eso? Pues, por ejemplo, se están haciendo infraestructuras ya pensadas en inteligencia artificial. En China ya hay la primera autovía sensorizada para que vayan los coches autónomos. Por ejemplo, se está potenciando el que haya zonas especializadas para empresas de inteligencia artificial. En Pekín hay una calle donde está toda llena de empresas solo en inteligencia artificial, donde los alquileres los abarata el gobierno, donde da incentivos el gobierno, etc. ¿Eso qué consecuencia está teniendo? Primero, aproximadamente el 80% de las inversiones de los Venture Capital en inteligencia artificial están en China, se están haciendo en China. Y segundo, se está repatriando muchísimo talento que se ha habido, por ejemplo, a universidades o empresas americanas, se están volviendo a China para trabajar en China. Esos son 2 factores muy importantes, pero recordar lo que yo he dicho al principio. ¿De qué depende el aprendizaje de la inteligencia artificial? Datos. Y los chinos tienen 2 cosas. 1, muchos datos y de mucha calidad. Y tienen muchos datos porque son muchos, pero es que además han adoptado de manera masiva el uso de las tecnologías. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que se llama Motorbike, que es una empresa de bicicletas de estas que tú alquilas, está sensorizada y es la mayor red de IoT, es decir, de dispositivos conectados y sensorizados a Internet a nivel mundial. Eso, el volumen de datos es brutal, pero son datos que simplemente lo que aportan es volumen. Pero ¿qué ocurre cuando ahora vemos que en China prácticamente el pago con tarjeta de crédito o con moneda ha desaparecido?
y que todo el mundo usa Alipay para pagar o WePay, que para que sepáis lo que es las empresas tienen un código QR, un identificador, yo voy con mi móvil, con mi identificador de mi banco, los macheo y hago el pago. Yo os he contado a los que habéis estado antes que yo este verano estuve de vacaciones en China. Y una de las cosas que a mí me llamaron más la atención y que nos dio muchísima vergüenza y no fotografiamos, a pesar de que nos quedamos con muchas ganas, es que había un mendigo en Pekín donde en vez de tener su típico sitio para que tú eches el dinero, lo que tenía era un papelito con el código QR de su cuenta bancaria. Entonces tú hacías así y le pasabas lo que le fueras a dar. Pensar ya no es la fricada de cómo pagan. Pensar que todos esos datos de cualquier compra que se hace están almacenados. Es decir, la información que tienen y el tipo de información que tienen es muy superior a la que tenemos en nuestro mundo, donde lo que principalmente estamos almacenados es lo que se llama la inteligencia artificial de Internet. Es si me gusta una foto, si me voy a comprar una determinada falda en Zara, si veo tal tipo de película. Los datos que ellos están almacenando son datos de muchísimo más valor porque lo que están integrando es el mundo online, en el mundo en el que nos conectamos a un ordenador o a un móvil o hacemos algo, con nuestro mundo offline, con nuestro mundo real. Con lo cual, ya no es solo el volumen del dato, sino la calidad de los datos que tienen les está permitiendo hacer cosas muy distintas a las que estamos haciendo en otros sitios. Esta es la razón por la que China se estima que va a conseguir la mayor parte de la economía generada por la inteligencia artificial. Estados Unidos, obviamente, se espera que consiga un 25%. De las 7 empresas que se considera que son líderes de inteligencia artificial, 5 están en Estados Unidos y hay muchísimos laboratorios en Estados Unidos. Y luego las otras economías que se considera que van a captar más es, por un lado, Canadá, que a nivel académico tiene algunos de los mejores laboratorios de investigación en inteligencia artificial, y Francia. Francia, el presidente Macron lanzó el verano pasado algo parecido a lo que ha hecho China, un programa muy enfocado a apoyar la inteligencia artificial. Quiere convertirse en el hub de inteligencia artificial de Europa y eso lo que está haciendo es que se produzcan muchísimas inversiones de compañías para que se desarrolle inteligencia artificial en Francia. Entonces, ¿cómo está trasladándose todo esto, toda esta oportunidad que socioeconómicamente vemos que los gobiernos empiezan a darse cuenta y empiezan a hacer cosas? ¿Cómo está trasladándose al mundo empresarial? Es decir, bajemos un nivel. Pues lo que está ocurriendo es que las empresas se están dando cuenta de que necesitan las tecnologías por 2 cosas. En primer lugar, porque probablemente si no adoptan las tecnologías más innovadoras, tengan un problema de eficiencia. Es decir, todos hemos oído del volumen de ciberataques que se están produciendo a nivel mundial. Había empresas que tradicionalmente actualizaban sus sistemas informáticos cada 5, 6, 7 o cuando no les quedaba más remedio. Ahora mismo tú probablemente, por seguridad, si tienes una empresa, no te puedas permitir estar obsoleto. Porque el riesgo que tiene para tu empresa el que tengas un ataque cibernético porque no estás segurizado es muy alto. Entonces, esto es una de las razones por las que las empresas están adoptando tecnologías de manera masiva. La otra es que porque pueden dejar de ser competitivos. Es porque pueden desaparecer. Cuando a ti te llega en el mercado una empresa como Uber, y Uber no está en Valladolid, pero si tú vas a Madrid, ¿qué ocurre con los taxis cuando llega alguien y te monta una empresa como Uber o como Cabify? Pues que captan parte de tu mercado. Entonces, hay un tema que ya no es solo de eficiencia económica, hay un tema de subsistencia en el mercado y hay un tema de intentar captar nuevos potenciales volúmenes de negocio en tu mercado. En los 3 primeros trimestres de este año se han invertido casi $500 millones en comprar empresas de tecnología. De esas empresas hay un 60%, es decir, hay empresas como la mía, en la que yo estoy, que es una empresa tecnológica, que voy y compro otra. Eso es normal. Es decir, yo soy una empresa de tecnología, compro otra de tecnología. Pero es que el 60% de las compras han sido empresas no tecnológicas comprando empresas tecnológicas. Ha sido, por ejemplo, el BBVA comprando un banco digital,
ha sido Walmart, que es el mayor supermercado a nivel mundial, comprando en India, la mayor plataforma de comercio electrónico. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que se dan cuenta que la forma de adquirir estas capacidades nuevas que les van a permitir competir en el mercado no es desarrollándola internamente, sino comprando otras empresas que ya las tienen. Aún así, vamos lentos. Las empresas van lentas. Cuando tú miras inteligencia artificial, aproximadamente un 80% de las empresas están haciendo cositas, están haciendo pilotitos, están probando, pero solo un 25% lo tienen dentro de sus planes estratégicos. Es decir, solamente un 25% está entendiendo cómo la inteligencia artificial realmente me va a permitir cambiar mi modelo de negocio. Y cuando les preguntas por qué, pues normalmente te dicen que por 3 cosas. 1, porque tienen muchos datos, pero los tienen desorganizados. Entonces tienen muchos datos, los tienen en silos, los sistemas que podrían usarlos no tienen acceso, no son capaces de compaginar datos distintos. Entonces, este es el primer problema que ellos ponen, pero que para mí es la primera alarma. Es decir, es lo primero que tienen que empezar a hacer si no lo han hecho ya, organizar los datos. El segundo es que no tienen gente para hacerlo, que no saben cómo hacerlo. Y esto, obviamente, a nivel de las personas que están ahora mismo o van a estudiar una carrera profesional, pues es una oportunidad enorme, porque todas las empresas van a necesitar gente que sepa gestionar sistemas de inteligencia artificial, que sepa hacer analítica, algoritmia, etcétera. Pero para mí es una excusa. Es decir, los modelos de aprendizaje, y antes hablábamos un poco, han cambiado radicalmente. Tú ahora mismo, por $2.000, puedes pagarte un curso por Internet del MIT en inteligencia artificial. Y por Andrew Ng, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial de inteligencia artificial. Y tienes un curso de Andrew Ng en el MIT y te cuesta $2.000. Entonces, igual que este cuesta $2.000, tienes otros completamente gratuitos. Entonces, los sistemas de formación ahora mismo, con formación remota, se han ampliado tantísimo y la información de inteligencia artificial es tan abierta que ahora mismo el decir que no tienes gente con conocimiento no es una razón para que tú no adoptes en tu empresa inteligencia artificial. Y el tercer aspecto es que no está madura. Y aquí os puedo contar ejemplos. Es decir, uno de los ejemplos más divertidos que a mí me han contado es una empresa noruega que usa inteligencia artificial para el seguimiento de los salmones. Les hacen seguimiento biométrico de la cara de los salmones, les dan la alimentación, les cuidan, porque según la calidad del salmón, luego le ponen un precio u otro. Y hacen más negocios si el salmón es un salmón que no ha tenido enfermedades, que se ha alimentado de determinada forma, etc. Es decir, hay muchas empresas usando inteligencia artificial y para cosas muy variopintas. Pero más allá del tema del salmón, que puede ser una anécdota, a mí me gustaría contaros algunos de los ejemplos, sobre todo para contaros casos reales de cómo se usa la inteligencia artificial. Y el primero es Chevron. Chevron es una empresa petrolífera y usa inteligencia artificial y gafas de realidad aumentada. Y os voy a contar para qué lo usa. Si tú en una refinería de petróleo de repente tienes, o en una empresa química en una industria química del petróleo, tienes una parada, el coste aproximado de un día de parada puede estar por encima del €1.000.000 tranquilamente, según el tamaño. Cuando a ti se te estropea una pieza, muchas veces se te produce una parada que no tienes planificada. Y que como no la tienes planificada, normalmente lo que ocurre es que el experto que tú tienes, que necesitas para arreglar esa pieza, no está en tu instalación. Con lo cual, el tiempo de parada es desde que te falla, detectas qué ha pasado, localizas al experto. En un sitio como Estados Unidos, el experto puede estar a 5, 6, 7 horas de vuelo, viene el experto y te lo arregla. Los costes para la empresa son fundamentales. El coste personal para el especialista que tiene que repararlo es enorme, porque suelen estar en guardia y si es un sábado por la noche, pues va un sábado por la noche. ¿Qué han hecho con inteligencia artificial y realidad aumentada en Chevron? Por un lado, casi todas estas máquinas tienen sensores con datos. Lo que hacen es recoger la información de las piezas y el fabricante, en base a
toda la información y todo el análisis de la información de todas las piezas que tiene en Chevron o en otros clientes a nivel mundial, es capaz de detectar cuándo esa pieza va a fallar. De forma que puede avisar a Chevron y decirle, oye, esta pieza te va a fallar en los próximos 72 horas. Con lo cual, tú ya no esperas a que te falle para parar, tú planificas la parada, con lo cual buscas el momento en que va a impactar menos a tu negocio. Lo segundo que haces es, yo ya no tengo que esperar a que venga el experto, porque ya sé cuándo tiene que venir. Pero es que además, ¿por qué tengo que hacerle venir? ¿Por qué no uso unas gafas de realidad aumentada y simplemente que el experto ayude a una de las personas que yo tengo en la fábrica a resolver esa incidencia? Con lo cual, ya no solo paras la fábrica en el momento en que lo necesitas, sino que además tu coste de arreglarlo es mucho menor por la que la persona que te lo está arreglando es la persona que tú tienes allí en el día a día, enseñada y dirigida por otra que está, el especialista que está remotamente. Esto es lo que está haciendo Chevron. ¿Qué está haciendo Rolls-Royce? Rolls-Royce está haciendo algo que está pasando en general en todo el sector industrial. Tú cuando compras un libro, ¿qué compras? ¿Compras el libro o compras la experiencia de la lectura? Bueno, compras la experiencia de la lectura y luego si te gusta tener los libros en propiedad, compras el libro. Tú cuando compras un motor al Rolls-Royce, ¿le compras el motor o le compras que tu avión vuele? Le compras que tu avión vuele, porque el motor en sí mismo, si no funciona, a ti no te sirve absolutamente para nada. Las empresas que producen objetos están pasando de vender el objeto en sí mismo a usar la inteligencia artificial para vender la experiencia o el servicio. Rolls-Royce no te vende ya solo el motor, sino lo que te vende es lo que hemos visto antes con Chevron. Te vende las horas de vuelo que el motor va a proporcionar. ¿Por qué? Porque tiene los motores sensorizados, analizan todos los datos de los motores y son capaces de decirle a las líneas aéreas cuándo va a fallar un motor y cuál es la mejor ruta, porque tienen las piezas, el especialista o el motor equivalente, para parar ese avión y hacer el cambio. Con lo cual, la empresa ha dejado de vender un producto para vender un servicio. Esto es una transformación que se está produciendo en todo el sector industrial. Hace un par de semanas yo estaba con ABB, que es una empresa que se dedica, por ejemplo, a suministrar piezas a centrales eléctricas, y lo que están haciendo ellos es esto. Ellos están dejando de vender las piezas para vender el servicio que da la pieza. En general, lo que estamos viendo es que a nivel economía, la inteligencia artificial lo que está haciendo es transformar los sectores. Y si no se ve desde lejos, esto es un señor, esta es una foto real de Estados Unidos, un conductor de un camión leyendo una tableta en vez de conducir. Pensar en los cambios que va a suponer en el sector del transporte o el sector automovilístico cuando tengamos a nuestra disposición el coche autónomo, que se estima entre 5 y 10 años. Nosotros ahora mismo tenemos un coche, hay gente que tiene coche porque le gusta conducir. Es decir, es como el anuncio, me gusta conducir. Pero hay gente que no, tiene un coche porque necesita algo que le lleve de un sitio a otro, porque necesita el transporte. Imaginaros cuando tengáis a vuestra disposición el llamar a Mercedes no para compraros un coche, sino en la aplicación para decir, Mercedes, mándame un coche a la puerta de mi casa, que pues yo anoche, que me vengo a Valladolid. Y viene un coche sin conductor, yo me monto y me trae a Valladolid. Le dejo y el coche se vuelve, porque yo lo que he cogido es el servicio de que el coche me traiga. ¿Cómo va a afectar eso al sector de, por ejemplo, los trenes? ¿O los autobuses? ¿A los fabricantes de coches? Entonces, todos estos sectores van a transformarse. El tema no es solo la transformación del sector, es
Si a mí me viene un coche a buscar, no para mí, sino porque mi hijo, yo que vivo en las afueras de Madrid, tiene que bajarse a Madrid, ¿me atrevería a dejar a mi hijo montarse en un coche sin conductor? Hay gente que dice que sí, pero hay gente que diría, uff, no lo sé, no lo tengo yo tan claro. Porque el otro aspecto es que la inteligencia artificial, la otra razón por la que vais a hablar tantísimo de ella, es porque está promoviendo muchísimos debates. Y el primer debate es la asunción de riesgo. Es decir, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir por poner determinadas cosas que me afectan personalmente en manos de una máquina? Y os pongo, esta foto es una foto de los años 30. Y os la pongo porque en los años 30 en Londres solo habría 1 millón de coches. Ahora hay 40 millones de coches. El volumen de accidentes automovilísticos que había en Londres en los años 30 es muy superior al que hay ahora. Porque cualquier tecnología nueva que entras, normalmente tienes que asumir un riesgo durante las primeras fases. Esto es un robot que opera y que te puede operar a distancia. ¿Os dejaríais operar por un robot y el médico a 2.000 kilómetros? Pues a lo mejor nosotros, que sabemos que podemos tener el médico aquí, decimos que no. Pero ahora pensar que vivís en África, que no hay un hospital y que la única forma de que os diagnostiquen una enfermedad y os la curen es porque haya un robot. ¿Os dejaríais operar? Entonces, este es uno de los debates que está trayendo la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto nuestra mentalidad occidental de asunción del riesgo no está permitiendo que otras sociedades no tan privilegiadas como las nuestras, en un momento dado, puedan aprovecharse de las ventajas que te da el que determinadas cosas las dejen de hacer humanos porque las hagan máquinas? El otro debate que hay es cuánto trabajo va a desaparecer por la inteligencia artificial. Y aquí, como siempre en la vida, hay dos visiones, y dos visiones bastante separadas. Tienes los que dicen, nuestro mundo va a ser dominado por los robots, es decir, un poco Terminator. Esta visión un poco de Terminator, de van a venir a por nosotros, nos van a matar, qué malos son. Y luego tienes la visión muy optimista de los que dicen, esto es como siempre, siempre que ha habido un cambio tecnológico, pues se destruyen empleos, pero se crean otros muchos. Yo creo que la realidad estará en el medio, ¿vale? Y que hay factores en pro y en contra de ambas visiones. Si empezamos por la visión de los robots van a dominar todo, lo primero que os quiero recordar es lo que hemos hablado antes de cómo aprendían los robots, las máquinas y qué capacidad de aprendizaje tenían. Es decir, lo que habíamos dicho es, las máquinas ahora mismo son capaces de aprender porque hay alguien que les programa, que les da los datos y solo para determinados contextos muy especializados y muy focalizados. No son capaces de aprender como aprende un humano. Es decir, nos va a queda mucho todavía para que la inteligencia artificial sea una inteligencia artificial general, sea una inteligencia artificial humana. El otro día había una estadística que demostraba, cuando le preguntabas a expertos cuándo esperaban que estuviera disponible la inteligencia artificial generalizada y se lo habían preguntado durante los últimos 40 años, siempre decían en los próximos 20 años. Y ahora mismo decían en los próximos 20 años. Con lo cual, no se sabe cuándo. Es decir, se sabe que hay piezas que permitirían construir una inteligencia artificial generalizada, pero no se sabe cuándo todas esas piezas se van a combinar para que la inteligencia exista. La otra, y tenía muchas ganas de poner esta slide, se lo contaba ayer a mi familia, es Blade Runner, ¿vale? Blade Runner es una película en la que se preveía el futuro en el año 2019, el que viene. Y el director de la película y el escritor del libro intuía que para el 2019 tendríamos robots con apariencia humana, que es más, no éramos capaces de distinguir, coches voladores, pero ¿en qué estamos leyendo el periódico? Entonces, nuestra capacidad de predecir el futuro
es bastante limitada. Entonces, cuando nos ponemos en esta visión de todo va a ser fatal, los robots van a poder con nosotros, bueno, no, nos queda mucho para que un robot realmente pueda hacer lo que hace un humano. Pero dicho esto, también es cierto que cuando pensamos que se van a generar puestos de trabajo al mismo ritmo que se destruyen, hay una diferencia con lo que ha ocurrido con las tecnologías previamente, y es que normalmente los ciclos de adopción de cambios tecnológicos eran mucho más largos y ahora se están acortando enormemente. Con lo cual, no podemos dejar que de manera natural la generación de puestos de trabajo, la preparación para este cambio, ocurra sin que nosotros hagamos algo, porque probablemente va a llegar mucho más rápido de lo que de manera natural nosotros nos adaptaríamos a ese cambio. Y por eso yo la charla he dicho, es una gran oportunidad la inteligencia artificial, pero es una enorme responsabilidad. Y es una enorme responsabilidad a todos los niveles. Primero, a nivel personal de cada uno de nosotros. Yo antes les contaba a las niñas que uno de los libros que más me ha impactado, que he leído en los últimos 2 años, es un libro que se llama La vida de los 100 años. Y perdonad para las que me lo repita, pero este es un libro que lo que dice es el modelo que vivimos ahora mismo de 3 etapas, donde tú estudias hasta los 20 y tantos, tú trabajas hasta los 60 y tú jubilas, y luego te jubilas hasta que te mueres. Este es un modelo que funcionaba para una esperanza de vida de 60 a 70 años. Cuando estamos hablando de una esperanza de vida de 100, 120 años, 113, ese modelo ya no va a funcionar. Primero, porque nuestra carrera profesional va a ser mucho más larga, con lo cual vamos a pasar de un modelo de 3 etapas a un modelo de múltiples etapas, donde vamos a estar cambiando de carreras y formándonos de manera continua. Y eso es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Es decir, lo que yo comentaba antes de la inteligencia artificial, ahora está en manos de cualquiera formarse en inteligencia artificial. Tú te vas a Internet, buscas tu curso. Los hay de distintos niveles, los hay de distintos costes, los hay gratuitos, etc. Tú te puedes formar, pero es tu responsabilidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que en este mundo tecnológico en el que las cosas cambian tan rápida, vamos a tener que hacer un esfuerzo personal para seguir aprendiendo, para seguir formándonos y para seguir adecuándonos. El segundo aspecto es en las empresas que hacemos tecnología, o las empresas en general que van a emplear a inteligencia artificial. Y es que tenemos que empezar a hablar de que la inteligencia artificial sea ética. ¿Qué queremos decir con que la inteligencia artificial sea ética? Pues es un conjunto de varias cosas. Lo primero, tenemos que garantizar que los datos se traten con privacidad. Muchos de vosotros habréis oído hablar del tema de Cambridge Analytica con Facebook y usar los datos para influir en las elecciones. Bueno, pues ¿cómo garantizamos que todos esos datos que masivamente estamos poniendo en Internet y al que damos acceso a las empresas se usan respetando nuestra privacidad? En Europa se implementó en mayo de este año lo que se llama la Ley General de Protección de Datos. Es la primera región que lo ha hecho y es una ley en ese sentido en buena línea porque lo que hace es protegernos de que nuestros datos no sean usados sin nuestro permiso. Pero ahí vuelve lo mismo la responsabilidad. ¿A cuánto de nosotros en los últimos meses hemos entrado en una página web y nos ha salido la típica cookie que nos dice ¿nos dejas usar tus datos para la ley de protección de datos? Y todos que hemos hecho, clic. Estamos dando acceso a nuestros datos a esa empresa para que los use como considere. Entonces, la privacidad es importante, tenemos que legislarla, las empresas tienen responsabilidad, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. El segundo aspecto es la seguridad. Estamos hablando de poner algoritmos y toma de decisiones basadas en sensores, por ejemplo, en redes eléctricas. ¿Qué ocurre si nos hackean? Se puede acabar el sistema eléctrico de un país. Cuando se produjo el ataque cibernético hace 2 años que afectó tanto el WannaCry, los hospitales de Londres se quedaron sin funcionamiento. Todos abajo. Entonces, la otra cosa que tenemos que estar seguros es que los algoritmos que empleamos sean seguros. Y luego que sean equitativos e inclusivos. Es decir, hay una empresa ya, una fintech, una empresa tecnológica bancaria, que lo que está haciendo ahora mismo es
cálculo de riesgo en préstamos hipotecarios basados en algoritmos, usando todos los datos de una persona en Internet, aparte de los datos que da el banco. ¿Cómo garantizamos que esos algoritmos no tienen sesgo? Que esos algoritmos no toman decisiones parciales. Entonces, todo esto es una responsabilidad de las empresas tecnológicas para garantizar, o de las empresas en general, que cuando usamos inteligencia artificial lo hacemos de una manera ética y que lo hacemos para ayudar a que el mundo sea mejor y más justo, no para que sea peor. Porque yo creo que esto es muy importante y es una reflexión. Es decir, la inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas. El tema es qué es lo que debe hacer. ¿Debe hacer todo lo que puede hacer o solo determinadas cosas? Y en ese sentido, yo creo que con la inteligencia artificial, como sociedad, tenemos que ambicionar 3 cosas. La primera es que la inteligencia artificial tiene que ser siempre un amplificador de la inteligencia humana. Es decir, no tenemos que hablar tanto de inteligencia, o tenemos que hablar de inteligencia artificial, pero tenemos que hablar también de inteligencia aumentada. Entonces, ¿cómo ayudo a que usar la inteligencia artificial para amplificar mis capacidades como humano? Y ahí, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos casos. Harvard ha subido a Internet todas las sentencias judiciales de Estados Unidos desde el siglo XVI. Cualquiera las puede acceder cuando se encuentra para preparar un caso legal o preparar un juicio. Y usa inteligencia artificial para acceder a cualquiera de los datos haciendo búsquedas y obtiene la sentencia judicial que necesita. Esto es un caso de amplificar la capacidad humana. Cualquiera de nosotros, si fuéramos un abogado, acceder a todas las sentencias desde el siglo XVI de una forma dinámica, etcétera, no sería muy complicado. Otro caso que hay, podemos usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para simular entornos. Imaginaros que va a haber inundaciones en determinadas zonas, etcétera. Probablemente nosotros no tengamos los datos para saber cómo van a reaccionar los edificios, cómo va a reaccionar el tráfico, etcétera. Yo puedo usar la inteligencia artificial para simular esos entornos y preparar mejor las ciudades para el caso de que ocurra una inundación, un huracán, etcétera. Puedo usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para ahorrar energía al planeta. Hay una empresa que se llama PLC, que es el mayor constructor, es una empresa de arquitectos que construyen rascacielos en Canadá. Y estos están construyendo ahora el segundo mayor rascacielos de Canadá. Lo que están usando es sensores e inteligencia artificial para que una vez que el edificio esté construido, la gestión energética se haga en base a esos sensores ya construidos en la propia obra. Con lo cual, mucho más integrados, y no lo que nos pasa ahora con muchos edificios inteligentes, que de inteligentes tienen bastante poco. El ahorro que se estima en energía va a ser de un 20%. En un edificio de esto estamos hablando como a lo mejor de 40 millones de dólares de ahorro energético. ¿Vale? Entonces, estas son las cosas para las que tenemos que intentar usar la inteligencia artificial, para cosas que nosotros como humanos, nuestra capacidad es limitada y la máquina puede hacerlo. La otra cosa que tenemos que trabajar es en perfeccionar la colaboración entre los humanos y la inteligencia artificial. Y aquí hay un caso que yo creo que va a ser, y muchas de vosotras me habéis dicho antes, queremos estudiar medicina o ingeniería biomédica, o la relación entre los médicos y los enfermos con la inteligencia artificial puede cambiar enormemente. No sé si hay algún aquí o algún médico de cabecera. No. Bueno, si no, así no me meto en un lío si digo algo mal. Los médicos de cabecera habitualmente ahora mismo están atendiendo del orden entre 20 y 30 pacientes al día. Probablemente muchas de esas personas, su vocación era el trato al paciente. Sentarse con el paciente, entender la enfermedad, diagnosticarle, hacer un seguimiento. La vida de un médico ahora mismo muchas veces es recibo a alguien, cojo datos de su enfermedad, diagnostico rápido y hago una receta. Imaginaros, por ejemplo, ahora el caso del asma. En Estados Unidos hay 6 millones de niños con asma. El coste sanitario que tiene
de ingresos, tratamientos, etcétera, se estima que está en torno a los 50 millones de dólares. Hay unos 14 millones de días al año que los niños no van al colegio por asma. El asma, normalmente, ¿cómo se diagnostica? Es porque un niño va allí, tiene un brote, se puede entender que puede ser asma, pero cuando tiene 3 brotes ya se da por hecho que ese niño tiene asma. Lo que se está empezando a descubrir es que el asma no es una enfermedad única, sino que es, salvando las diferencias, como el cáncer, que es un nombre que engloba varias enfermedades por detrás. Y se están empezando a recoger muestras de pulmones, de sangres, de información para intentar detectar cuáles son los tipos de asma específicos y cuál es la mejor medicina. Imaginaros ahora uno de esos médicos donde lo que ocurre es que cuando le llega un niño con el primer brote, lo que tiene es una base de datos anonimizada donde en base a una analítica de ese niño o una biopsia es capaz de detectar ya directamente si tiene asma o no tiene asma, de qué tipo es, y además darle la medicina adecuada. Pero es que además, como tiene los datos del niño, sabéis que el asma, si tú hay mucha contaminación o determinadas condiciones medioambientales, tú puedes tener un brote. El sistema es capaz de decirle, va a subir la contaminación en los próximos 2 días, estos son los enfermos que viven en esta zona, estos son los enfermos susceptibles de tener un brote, y mandarles un mensaje y decirles, dentro de 2 días va a pasar esto, por favor, haz esto para evitar tener un brote. Estas son las típicas interacciones inteligencia artificial médico o inteligencia artificial persona en las que vamos a tener que aprender a trabajar. La inteligencia artificial va a ser un miembro más de nuestro equipo y tenemos que aprender a perfeccionar esa colaboración. El caso de la medicina es uno, pero el caso de la educación es otro. Antes hablábamos cómo la educación puede cambiar. Imaginaros una clase donde yo tenga reconocimiento biométrico y pueda reconocer cómo están los niños reaccionando ante las enseñanzas. Y que esa información al final de día, más la información de cómo hacen los deberes, porque ahora muchísimos niños ya hacen los deberes en Internet, me permite hacer un análisis donde me permite, oye, fulanito, esto lo tienes que reforzar. Menganito, este va bien aquí, tiene que hacer otras cosas. Es decir, me permitiría personalizar la enseñanza. Y ese es otro escenario donde se ve muchísimo potencial de cara al futuro. Cómo la enseñanza va a evolucionar cuando usemos técnicas de inteligencia artificial en las clases y para el análisis de los resultados académicos de los niños, cómo hacen los deberes, etc. El tercer aspecto en el que tenemos que trabajar con la inteligencia artificial es en direccionar retos y oportunidades globales. Hay cosas como, por ejemplo, la conquista del espacio, que hacerlo con personas tiene un coste muy elevado, no solo económico, sino de riesgo. Pues es un área donde claramente la robótica y la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer una conquista del espacio mucho más rápida. Es decir, ¿cuánto nos hubiera costado mandar un humano a Marte? Y hemos mandado una sonda. Entonces, estas son las áreas donde la inteligencia artificial nos tiene que ayudar. Y en concreto, en el caso de retos globales, se está trabajando en 3 cosas a nivel mundial. Una es con las personas con discapacidades físicas. Hay 1 billón de personas a nivel mundial con discapacidad física. Y eso para ellos es una barrera, mientras que la inteligencia artificial puede eliminar en gran medida esa barrera. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay personas sordas que van a la universidad con una aplicación que lo que hace es usar inteligencia artificial para traducir lo que dice el profesor en un texto. Entonces, están con su aplicación, siguiendo la clase, leyéndola. Imaginaros eso como hubiera sido hace años. No podrías ir a clase, no podrías ir a la universidad. Tendrías que hacer lectura de labios. Entonces, la inteligencia artificial ahora mismo permite hacer eso. Pero la inteligencia artificial también está permitiendo que gente ciega lleve unas gafas donde en un momento dado le va leyendo el entorno y le va diciendo qué es lo que está ocurriendo alrededor. Y si se reúne con alguien con el que está hablando, le dice cómo es la expresión de esa persona y cómo es esa persona. Entonces, la inteligencia artificial nos está ayudando a hacer un mundo mejor para personas discapacitadas. El otro área es con grandes crisis de la humanidad. Os he contado al principio el caso de India, donde se está usando reconocimiento de iris
para dar acceso a la seguridad social, pero pensar en las grandes crisis de refugiados o cuando los niños desaparecen. Si yo soy capaz de en las crisis de refugiados, y de hecho ya se está usando, se está empezando a usar la inteligencia artificial, pero se ha usado, por ejemplo, tecnología como blockchain para coger los flujos migratorios debidos a crisis de refugiados, tener identificadas a las personas y evitar que se produzca el típico trata infantil, secuestros de niños, etc. Ese es otro área donde la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo. Y el tercero es en los grandes retos, digamos, de la tierra, ¿vale? Y muchas de estas iniciativas no se están haciendo en empresas concretas, se están haciendo con iniciativas de varias empresas, ONGs, gobiernos. Por ejemplo, aquí tenéis una que es Inteligencia Artificial for Good, que lo que se hace es pues, tratar grandes retos, digamos, pues como el cambio climático, el seguimiento de especies que están en peligro de extinción, cómo mejoro el cultivo. Por ejemplo, hay muchísima investigación en cómo usar la inteligencia artificial para ser capaz de garantizar los alimentos que va a necesitar la humanidad y de una forma donde el uso de agua, energía, etcétera, sea eficiente. Por ejemplo, Holanda es una potencia mundial en este tema. Entonces, hay muchísimos aspectos donde la inteligencia artificial, más allá del puro uso, lo uso en Spotify para que me diga cuál es la música que me va a gustar, donde nos puede ayudar a resolver muchos de los retos que como humanidad tenemos. Y por eso, para mí, independientemente de los potenciales problemas que podamos tener por una tecnología que de repente va a cambiar nuestro modelo socioeconómico, que va a cambiar nuestro modelo en las empresas, que va a cambiar la forma en la que trabajamos, en la balanza hay tanto bueno que nos puede traer que por eso tenemos que ser responsables, empezar a hacer aquellas cosas que realmente sabemos que pueden ser un riesgo y tenemos que empezar ya a trabajarlas, pero tenemos que plantearnos la inteligencia artificial desde este punto de vista, como una inteligencia aumentada, como cómo me ayuda como humanidad y como ser a aumentar mis capacidades y a ser mejor.